Estimados aprendices, muy buenas noches. Estamos en la sesión virtual Activity 3, correspondiente al día 15 de junio del año 2022, 7:30 de la noche. Mi nombre es Héctor Jaime Guita y estamos con el grupo English at Works 3. Y en la semana que corresponde al periodo entre el 13 y el 19 de junio del año 2022. Estamos en este momento con dos aprendices en la sala, solamente asistieron dos, Yasmín Bedoya y Roanier Arias. Bienvenidos nuevamente. Y bueno, el día de hoy vamos a explicar el contenido del material correspondiente a la semana número 3, o a la unidad número 3 más bien, y a la semana número 4. Entonces, bienvenida Yasmín, bienvenido Roanier. Si tienen alguna pregunta inicial, podemos hacerla y después vamos a continuar con la explicación del material. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Ya me hizo una pregunta ahorita, pero tenía que ver más como con un programa de aplicaciones. No sé si tiene también una pregunta sobre el contenido del material que corresponde esta semana. Bueno, ok. Si tienen alguna pregunta, dicen el nombre De y... junio, sobre unos videos que usted dejó. Sí, señor, cuéntame. Bueno, profe, yo no la he hecho, por error como mantengo trabajando y mantengo ocupado sobre el SENA y Ujú. en el INDER de aquí de Carepa. Sí, Entonces, quería decirle si todavía están intactas para hacerla y subirla. sí. A mí ya Ah, me bueno. dan un puntaje un poquito más bajito porque ya entran a destiempo, pero de todas formas se las puedes mandar, compañero, no hay problema. Oh, bueno, ok, profe. Ok, entonces por ese lado no hay preocupaciones. Ok, esa era la pregunta. Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces voy a compartir. Sí, Teacher, sí, Jasmine. en las actividades, disculpe, las actividades que están en amarillo, que todavía no tienen una calificación, eso nos despreocupamos. Yo veo que No, quedan en color amarillo. las que están en color, las que están sin calificación todavía, yo estoy calificando en este momento. Voy un poquito colgado, hoy es miércoles, ¿cierto? Hay unas que las presentaron al fin de semana, otras que las presentaron el viernes y todavía hasta hoy tenía unas del viernes. Incluso creo que tengo otras también del jueves, pero poquitas ya. Em, el día de mañana, jueves, ya Dios mediante, estaré al día con las de la unidad número 2 y la unidad número 1. De pronto, quizás deban esperar un poquitico más para las de la unidad número 3, pero en ese momento todavía estamos en la unidad número 3 hasta el día 19. Entonces tenemos todavía un plazo para enviar. ¿Ok? Ah, ok, ok, perfecto. Por si hay que de pronto repetir porque Ah, no sí. esté. Ok. Pero tenemos tiempo, tenemos buen tiempo porque el plazo anticipado para entregar es hasta el 21 y vamos hasta el Ujú. 27. Ya oficialmente el 27 sí ya no recibimos más evidencias, pero todavía tenemos Ok, como buen tiempito. ok, Ok. gracias. Bueno, con mucho gusto. Cualquier pregunta, me dicen el nombre y me preguntan. Ok. Bueno, entonces, Jasmine y Rovani y compañeros que están viendo este video, estamos entonces en English at Works 3, correspondiente a la unidad número 3, Activity 3, desde el día 13 hasta el día 19. Entonces, para esta evidencia tenemos cuatro actividades. Una es un foro que se llama My Favorite Movie. Esto básicamente es un texto que hay que componer sobre una película favorita. El, el vocabulario que está requiriendo esta evidencia lo vamos a repasar ahorita, pero no son pues palabras muy extrañas y básicamente es que ustedes nos cuenten sobre su película y que hagan una buena composición utilizando las palabras en inglés y haciendo pues una buena composición que sea coherente, que tenga cohesión. En cuanto a la actividad de Technological Devices, son comparaciones. Los teléfonos para la venta también se forman comparaciones, mientras que la evidencia Gadget 5 es un video que hay que presentar. En ese video yo también se lo recibo como una presentación de PowerPoint con su correspondiente locución. No se puede, no recibo la presentación sola, debe haber un audio de por medio o un video para que lo tengan en cuenta. Que no, si usted me manda solamente el texto, yo le debo devolver para que usted me envíe también el contenido en audio.
que lo tengan muy en cuenta. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar mucho en las evidencias. ¿Por qué? Porque yo tengo ya, o ya les mandé hace tiempo a ustedes un video, una lista de los videos que explican estas evidencias. Aquí están. Y si ustedes quieren, me lo pueden solicitar en cualquier momento al WhatsApp. Entonces, yo no me voy a centrar mucho en explicar qué hay que hacer en cada una de esas evidencias, sino que vamos a estudiar el material. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a buscar esos materiales. Donde deberíamos ingresar a el contenido del curso. Y una vez entramos en el contenido del curso, vamos a ir a la carpeta proyecto y ahí a la unidad número 3 que se llama Activity 3. Es esta. Entonces en Activity 3 vamos a encontrar la unidad, la guía de la unidad, los materiales de apoyo y materiales de estudio y las evidencias. Entonces las evidencias no vamos a centrarnos mucho en ellas, sino en el material. El material está en dos formas. Teacher, I can your screen. No, I no sharing? Not sharing now? No? Now? Okay. No? Okay. Not yet. Okay. Thank you very much. Okay, madam. Thank you, Jasmine. Esmeralda, welcome, please. Welcome to this session. Okay. Bueno, entonces, now I'm gonna share it. Okay. I say that first of all, we need to go to the content of the course, contenido del curso. Then you go to the project and then to the folder number 3, activity 3, and there you go to materials and support materials 3, and then there you will find the material is what I like about technology. One version is the multimedia version and the other is the downloadable version. Okay, I'm going to switch into Spanish, excuse me. Vamos a volver a ir a español. Entonces aquí vamos a encontrar la versión multimedia y aquí la versión descargable. Hoy vamos a explorar la versión multimedia. La descargable, como ustedes saben, es la misma o el mismo material, pero en una versión más estática. La ventaja que tenemos con la versión multimedia es que podemos escuchar lo que nos dice What I la like about presentación. technology. In this third learning activity. Entonces aquí la ventaja es que vamos a poder escuchar lo que nos dicen las diapositivas, no solamente leer, sino que vamos a escuchar, y eso es muy ventajoso para nosotros, es muy bueno porque nos entrena los oídos para entender lo que escuchamos, y si aprovechamos la ocasión podemos también repetir la locución que aparece en la presentación en el material e ir practicando en nuestra propia pronunciación. Entonces se llama what I like about technology, lo que me gusta de la tecnología, y vamos a aprender sobre objetos, emociones, cómo hacer preguntas y también cómo comparar. Vamos a iniciar. Hoy nos vamos a centrar más que todo en este material. Entonces el material tiene arriba unos botones con la introducción, que esto es lo que vamos a estudiar hoy. Está la contextualización, comprensión, práctica 1, práctica 2 y una práctica número 3 que es de pronunciación. Entonces vamos a ver los contenidos de Introduction. Entonces aquí nos están hablando en primer término de unos vocabularios que uno se llama Describing Objects and Feelings, describiendo objetos y sentimientos o emociones, los aparatos tecnológicos, haciendo preguntas. Aquí nos vamos a tener un poquito también, y aquí en Comparative Forms también. Porque vamos a buscar a tener en cuenta Asking Questions, porque por ejemplo para hacer la descripción de nuestra película favorita, como vimos ahorita en los materiales que tenemos en las evidencias que debemos presentar, debemos aprender a hacer preguntas y allá también vamos a responder unas preguntas. Y las formas comparativas también las vamos a utilizar para comparar entre objetos tecnológicos y una pelea de gadgets, ¿cómo sería eso? De artefactos avanzados o artefactos sofisticados, que se llama Gadget Fight, que es el video que debemos hacer. Entonces nos vamos a detener más que todo en la 3 y en la 4. Lo de acá, lo 1 y lo 2, son básicamente vocabularios.
Vamos a volver a activar el sonido. Vamos a escuchar. Number 1. Describing objects and feelings. Nicole read a great book last week and she wants to share her opinion about it on her blog. Read Nicole's blog. Ok. Entonces, Nicole leyó un libro la semana pasada, le gustó y quiere comparar la opinión del libro, sobre su opinión sobre el libro. Esto es muy parecido a la primera actividad donde debemos participar hablando de nuestra película, de libro a película, pues hay un solo paso. Entonces, aquí nos dan el ejemplo de lo que Nicole está haciendo para hablar del libro. Entonces, por ejemplo, ella le pone un título, que es el título del libro, The Art of War, y luego comienza a describir el libro básicamente. Entonces dice this amazing, amazing. Entonces esas son palabras importantes. Convincing, otra palabra importante. Fascinated, inspired, convinced, disciplined, committed. Son palabras importantes que aquí están resaltadas porque son como las emociones, o como diría yo, son puntos importantes que son impactantes también de una descripción. Entonces, dar palabras que son adverbios o adjetivos que nos dan características de algo, en este caso de un libro. Entonces, asombroso, convincente, disciplinado, esas son enfocado, son palabras que nos sitúan en el contexto del libro. Entonces, cuando vamos a hacer la descripción de nuestra película, debemos tener en cuenta de utilizar esos adverbios, esos adjetivos para darle singularidad a nuestro libro, darle emoción, darle cohesión, darle coherencia. Entonces es importante tener en cuenta de leer estas descripciones. En este caso voy a devolverme para que cuando volvamos a tomar Number la 1. Describing diapositiva escuchemos. Pero en este caso no tiene la descripción. Te podemos decir The Art of War, this amazing book talks about leadership and the quality of a good leader. Sun Tzu, the author, discusses how military tactics are developed through interesting and convincing narration. This innovative style makes the reader think about business in a strategic way. Miren, entonces ustedes, esto es una lectura que ustedes pueden hacer para mejorar su pronunciación. A great leader, according to this book, should make special feel. A great leader, according to this book, should make people feel fascinated, inspired, and convinced about his or her goals. Sun Tzu emphasizes the importance of being a disciplined and committed authority figure. ¿Okay? Aquí ya no hay más. Entonces, esta no es una descripción del libro, como les digo, sino sirve para tomarlo de ejemplo para hacer nuestra descripción de película. Aquí, vamos a ver si nos dice when el Nicole locutor. describes the book, she uses verbs ending in ing, and when she describes the qualities of a leader, she uses the verbs ending in ed. Nicole knows how to change verbs into adjectives. There are adjectives ending in ing and ed. Adjectives ending in ing describe characteristics about something or someone, and they are used after the verb be. The chart below has some examples of this kind of adjective. Bueno, alguien está pidiendo ingreso. Vamos a ir allá a la sala. Vamos a salir un ratico aquí. De ya volvemos por acá. Admitir a Giovanni. Ok. Bueno, entonces vamos a ir al material. Entonces vamos a ver lo que nos dice aquí. Dice, cuando Nicole describe el libro, utiliza verbos terminados en ing, y cuando describe el libro en sí, terminados en ing, y cuando describe las cualidades de un líder, utiliza verbos terminados en ed. Nicole sabe cómo convertir los verbos en adjetivos
y es agregándoles ciertas terminaciones. Existen adjetivos terminados en ing y en ed. Entonces nos dice que los adjetivos terminados en ing describen características de algo o alguien y son usados después del verbo ser o estar. La tabla de abajo contiene algunos ejemplos sobre este tipo de adjetivos, entonces vamos a mirarlos. Entonces, por Mary ejemplo, is an interesting girl. Romeo and Juliet is an exciting love story. The movie was boring, so I went home early. ok, entonces miren, esos adjetivos son verbos a los que se les agrega ing, entonces interest, que es interesar, se convierte en interesante cuando se le pone ing. Emocionar, queda emocionante cuando se le pone ing. Y aburrir, queda aburrido cuando se le pone ing. Entonces aquí está la explicación. En español no suele ser así. Por ejemplo, yo digo interesado, pero interesando no es lo mismo. O sea, en este caso no tenemos una equivalencia entre el verbo convertido a adjetivo en el español. Tenemos que ir manejando entonces esa terminología solamente como una terminología original del inglés. Entonces, Mary is an interesting girl viene del verbo interesar. Romeo and Juliet is an exciting love story viene del verbo emocionar, simplemente se le agrega un ing. The movie was boring viene del verbo aburrir. De la película es aburrida. Estaba aburrida, entonces me fui para la casa temprano. The movie was boring, so I went home early. Entonces, hasta ahorita tenemos los verbos y agregados de ing. Ahora vamos con los que Adjectives ending son in ed terminando describe en feelings ed. or emotions, and they are used after the verbs to be or to feel. Here are Ok. some examples of this kind of adjective in the following chart. Ujú. Bueno, entonces los verbos cuando se les agrega ed son, y esos ya son algo conocido para nosotros, en este caso sí son equivalentes en inglés y en español. Por ejemplo, aburrir se le pone ed y queda aburrido, ¿ok? Aburrido. Entonces, hablar se le pone, bueno, estamos hablando de sentimientos o de emociones, entonces vamos a mirar las emociones que nos explican acá. Entonces, por ejemplo, esos son sentimientos y uno es, por ejemplo, estar deprimido, depressed. Uno del verbo es deprimir, pero si le agrega eng queda deprimido. El verbo es amazing, esto es asombrar y cuando le ponemos la ed queda asombroso o asombrado, perdón. O esto es molesto o molestar y cuando se le pone ed queda molesto. Es un verbo irregular. O sea, sería molestado, pero en realidad no se puede decir molestado, sino como no se puede decir abrido. Entonces se dice abierto, en este caso molesto. ¿Okay? Entonces en este caso cuando los verbos se les agrega ed, hablamos de sentimientos. La otra es la característica, si esas son sentimientos. Bueno, esto respecto a la terminología que se va a utilizar para describir la película. Lo que sigue es vocabulario de aparatos tecnológicos. Simplemente es pronunciar. Technology. Pay attention to the definitions. Bueno, aquí en este caso tenemos una pregunta que dice, ¿cuál es tu aparato sofisticado? ¿Cómo sería esto? Es un artefacto como celulares. En este momento, por ejemplo, son consolas portátiles, son aparatos pequeños que son gadgets. Entonces dice, what is your favorite gadget to communicate with others? En este caso ya es el celular. Pues últimamente el celular acaparó y incluyó todo. Televisión, radio, reproductor de música, consola de juegos, es brújula, es grabadora, es reloj, es agenda, es Alarma. alarma, es
tantísimas cosas que yo creo que en tiempos pasados teníamos por ahí 20 cosas diferentes que utilizábamos para nuestra vida diaria que hoy día están en el celular. Incluso hay dispositivos médicos que se pueden conectar para monitorear la salud y están en el celular a través, digamos, de las pulseritas o del celular mismo. Del celular hace un tiempo, bueno, me sorprendió la primera vez que él me contó cuántos pasos había hecho en todo el día o en el recorrido y cuántas calorías había gastado y un montón de cosas. ¿Ve? Este me está aquí espiando. Entonces, ahorita ya el celular básicamente es todo. Entonces esta pregunta está un poquito ya fuera de contexto, de tiempo, porque what is your favorite gadget to communicate with others? Si antes era el correo, ahora es el celular. Si antes era el computador, ahora es el celular. Si antes era, qué sé yo, el, ¿cómo se llama? Una cosita donde uno mandaba mensajes, el walkie-talkie, no, esa no sé cómo se llama en español. El beeper. El beeper, ahora ya, eso, muchas gracias. Ahora ya es el WhatsApp. Entonces, pero de todas formas es bueno que leamos esto y nos va a servir para los ejercicios que vamos a hacer más adelante. Muchas gracias, el beeper. Uy, eso es bastante anacrónico ya. Entonces aquí nos muestran el MP3, ya hoy no hay reproductor de MP3, es el celular. Ahora esto es el control remoto. El control remoto está integrado en el celular ya. Computador está integrado. Computador de mesa ya prácticamente está desapareciendo y así por el estilo. Pero es bueno que ustedes tengan estas definiciones de lo que es cada uno de estos technological devices o gadgets que también se les puede llamar. Vamos, esto básicamente es vocabulario, pero es bueno explorar este vocabulario porque para componer nuestras evidencias es muy útil el leer y aprender esto. Esto es Number algo 3. muy importante. Asking questions. Asking questions. Read the conversation between Nicole and Joanna. Pay attention to the questions. Okay. Bueno, entonces hay una conversación y hay preguntas. Nos dice que leamos la conversación entre Nicole y Joanna y prestemos atención a las preguntas. Entonces aquí vamos a escuchar, no vamos a escuchar toda la conversación, sino la primera parte solamente y yo les voy a ir explicando algo muy importante de las preguntas. Hi. Hi, how are you? Ok. Mire, entonces en inglés hay dos tipos de preguntas muy diferentes, diría yo, y son las más básicas. Cuando yo utilizo verbos, modales y auxiliares, no utilizo otro auxiliar. El auxiliar básico de las preguntas en inglés es el verbo do, que es el verbo hacer. ¿Por qué es el verbo do? Porque el verbo do, como les acabo de decir, significa hacer, o sea que es movimiento, es acción. Entonces, la mayoría de veces cuando yo pregunto, yo utilizo el auxiliar do, ya sea en su forma básica como do, o en su forma conjugada das, o sea, D-O-E-S. Pero cuando yo utilizo, por ejemplo, el verbo ser y estar, que es are, en este caso el verbo ser y estar está conjugado, no utilizo otro verbo auxiliar. Entonces yo digo, how are you? Simplemente, ¿cómo estás tú? Hola, ¿cómo estás tú? No utilizo el auxiliar do. ¿Por qué? Porque el verbo to be es un verbo que pertenece a un cierto grupo, que es más bien pequeño, no son, digamos, 50 verbos, no, son como unos 12, 13 que no utilizan un auxiliar. Se hacen las preguntas directamente con el verbo. Entonces, eso es algo muy importante y ahorita vamos a tener la oportunidad de explicar un poquito más. Entonces, how are you? Hi, how are you? Vamos a ver de qué se va a tratar el diálogo. Okay, how are you? I'm fine. I read a wonderful book last week. That's Okay. great. What kind of book is it? What kind of book is it? Seguimos utilizando el verbo ser o estar, que es is. Okay, ¿qué tipo de libro es ese? Vamos a seguir viendo. It's a philosophy book. It's very interesting. How much did it cost? Ok, aquí, bueno, no les había dicho que en la parte del do y does también puedo utilizar el verbo como auxiliar en el pasado. El verbo auxiliar en el pasado
o sea, el do en el pasado es did. Entonces la pregunta es, how much did it cost? Did it cost? Entonces, aquí les voy a explicar algo que no sé, o se los voy a recordar, y es que toda oración que utiliza el auxiliar do, ya sea en el pasado o en el presente, siempre básicamente es una oración en, en presente simple, o sea, en un presente normal, un presente con los verbos, con el verbo sin conjugar, el verbo en su forma más pura, y al final, hay, o sea, antes de esa oración que es it costs, o sea, que es cuesta, esto cuesta o ello cuesta, antes va a haber el auxiliar y luego al final un signo de interrogación. Entonces, las preguntas en inglés cuando tienen auxiliar son básicamente una oración afirmativa en presente que tiene al comienzo un indicador de pregunta y al final otro indicador de pregunta. Al comienzo del indicador de pregunta es did o el auxiliar do y al final es un signo de interrogación. En este caso, como la pregunta es una pregunta cerrada, o ¿cómo sería? Abierta, porque las respuestas varían de acuerdo a cualquier persona que uno le pregunte. No todo el mundo le va a responder lo mismo, sino que unos le van a responder una cosa, otros otra. Entonces, utilizamos, antes del auxiliar, ponemos esa pregunta que es la que nos va a pedir información. Entonces, en este caso es ¿qué tanto? ¿Qué tanto costó qué? El libro, ¿ok? Entonces, esa palabra, esas partículas o palabras de información que queremos recibir de la otra persona se colocan antes del auxiliar. Entonces, irían la parte de las preguntas de información, el auxiliar y luego la oración en afirmativo y luego va a ir el signo de interrogación, que es el último indicador de pregunta. Entonces, is a philosophy book is very interesting. How much did it cost? Vamos a seguir viendo, vamos a seguir explorando cómo hacer preguntas. Siguiente diapositiva. $10. Okay. Okay. In English, you can ask questions based on the WH questions. Using what, add a noun. Look at the examples in the chart. Ok, entonces aquí nos vamos a poner muy pendientes de las WH questions. ¿Cuáles son las WH questions? ¿Alguien se acuerda cuáles son las WH words? O sea, ¿cuáles son las preguntas con WH? ¿Alguien se acuerda? Que me pueda decir. What, where, Exacto. when. Ajá. Exacto. O sea, las de dónde, cuándo, por qué, quién, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Exactamente. Entonces vamos a mirar a ver cómo los vamos a utilizar para hacer preguntas. Entonces, ahorita, de lo que vimos ahorita, sabemos que cuando queremos pedir una pregunta, It's a philosophy book. queremos It's very interesting. How much? cuando queremos recibir una información particular, no un sí o un no, simplemente, porque cuando es un sí y un no, simplemente es auxiliar y, o sea, apertura, oración en afirmativo normal y signo de interrogación. Pero cuando queremos recibir una información particular, como cuánto, dónde, cuándo, quién, esa información, esa pregunta de información va antes del auxiliar. Entonces vamos a mirar a ver cómo se relacionan esos auxiliares, esas preguntas WH y el resto de la pregunta como lo habíamos visto hasta el momento. Entonces, vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una que es what kind, qué tipo de. Entonces hay una WH question que no solamente es la WH word, sino que se le agrega otra cosa. Entonces, en este caso sería what kind, o sea, qué tipo. Este sería a qué horas, what time. Aquí van mostrando el uso y aquí ejemplos. Por ejemplo, what kind of music do you like? Miren, aquí es lo que yo les estaba diciendo ahorita. You like es una oración afirmativa.
vemos que tiene un indicador al final, un indicador de pregunta al final, y antes de la oración afirmativa tenemos otro indicador de pregunta, que es el do, que es el auxiliar. Cuando utilizamos un verbo común y corriente, como el verbo gustar, necesitamos un auxiliar que nos apoye para indicarnos que esa es una pregunta. Y aquí, antes del auxiliar, tenemos la parte del WH question, que es una pregunta de información. En este caso, ¿qué tipo de música? Es la parte de la WH question. ¿Qué tipo de música? Luego auxiliar, luego oración afirmativa y luego signo de interrogación. Ok, entonces esta pregunta sobre qué tipo de lo que sea, qué tipo de música, qué tipo de queso, qué tipo de vino le gusta, por ejemplo. ¿A qué horas? What time? What time do you get up? Lo mismo. What time es las palabras de información para preguntar. Luego viene el auxiliar, do. Luego vendría la oración afirmativa, que es tú te levantas. Y luego viene el signo de interrogación. Entonces, si vamos teniendo en cuenta esa estructura, entonces se nos va a hacer fácil hacer oraciones de pregunta. No nos vamos a enredar porque sabemos que al primero va pregunta de información, auxiliar, una oración completamente sencilla en presente simple y luego un signo de interrogación y ya tenemos una oración hecha. Al comienzo no es muy natural hacer las cosas así, pero si lo vamos practicando y practicando, al último se nos vuelve natural y hacer preguntas se nos vuelve una cosa muy sencilla. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otras preguntas de información, que es cuánto, pero para cosas que se pueden contar. ¿Cuántas, por ejemplo? Permítame un segundo, yo me devuelvo algo. No, aquí no había un scroll down. Aquí sí lo hay. Aquí hay una cosita para bajar, una barrita para bajar. Entonces, por ejemplo, tenemos how many, que es para preguntar sobre cuántas cosas. Por ejemplo, ¿cuántos libros hay? How many books? Como el verbo to be es un verbo modal o auxiliar, entonces no tiene un do. Simplemente se intercambia el lugar ese es el verbo haber, entre el are there, el there are se convierte en are there, porque es una pregunta. El how much, que es para cosas que no se pueden contar, o sea, sería cuánto, cuánto vale el celular nuevo. How much, mire, pregunta de información, auxiliar does, que es el mismo do, pero conjugado, y your phone cost, tu celular nuevo cuesta. Sí, claro, esa es una oración afirmativa. Entonces sigue la misma tendencia, el mismo orden de lo que yo les expliqué ahorita. How long, por cuánto tiempo. How often, qué tan a menudo. How far, qué tan lejos. How fast, qué tan rápido. How old, qué tan viejo. Y ese how es qué tan, entonces qué tan rápido, qué tan bonito, qué tan interesante. Simplemente es agregando después de how un adjetivo. Qué tan rico, qué tan pobre es, qué tan alto es, qué tan grande es, etcétera, etcétera. Vamos a continuar con otras preguntas de información. Bueno, ya no tenemos más. Entonces, lo que yo quería aquí era explicarles cómo hacer preguntas y ya, pues les mostré cómo se hacen cuando se utiliza el auxiliar do, que es el auxiliar que se utiliza para los verbos comunes. ¿Cuáles son los verbos comunes? Casi todos. Los verbos que son modales auxiliares son muy poquitos. Entonces son el verbo to be, el verbo poder, el verbo que se utiliza para condicional, que es would, los verbos que se utilizan para obligación, que son por ejemplo must, los que son de obligación suave, que son por ejemplo should, los de posibilidad, que es may, por ejemplo, might, y así por el estilo. Pero la mayoría de verbos son verbos comunes que utilizan el do para hacer preguntas. Si tienen alguna inquietud adicional sobre cómo hacer preguntas, me pueden escribir al WhatsApp. Yo les explico cómo, con ejemplos más prácticos o más comunes. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces con las formas comparativas. Hoy vamos a trabajar fuera de aquí
el material, vamos a trabajar en una página externa, pero no nos vamos a demorar mucho, solamente les voy a explicar nuevamente lo que les voy a explicar aquí. Porque aquí yo les decía, lo que nos exige la evidencia es más cortico, mientras que lo que tengo en la página externa es más completo. Sí, es más completo. Entonces, las formas comparativas que vamos a estudiar en esta sesión son básicamente 3. Entonces, una de ellas es, por ejemplo, vamos a ver si la encontramos más limpio por aquí adelante. Podemos hacer comparaciones utilizando formas comparativas. La siguiente tabla tiene las conjunciones y ejemplos en contexto. Vamos a buscarla. Bueno, una de las construcciones que se utiliza para compara cosas iguales. ¿Ok? Muy importante que tengan en cuenta ustedes esto. Comparan formas iguales. ¿Qué quiere decir con iguales? Que tienen, digamos, el mismo precio, la misma cantidad de memoria, la misma cantidad de píxeles, etcétera, etcétera. Entonces esto lo utilizamos teniendo en cuenta que se utiliza esta construcción as, y en la mitad va a ir un adjetivo, o sea, una característica de algo. Por ejemplo, podemos decir que Susana es tan rápida, aquí en la mitad va la característica, como Nancy. ¿Ok? Susana es tan rápida como Nancy. ¿Ok? Entonces, es tan como, o sea, la traducción de estas dos expresiones es tan como. Miren que aquí en español se hace lo mismo. Susana es tan rápida como Nancy. Aquí nos tienen un ejemplo, que es el del material que dice, Richard is as fast as John. O sea, Richard es tan rápido como John. Entonces, aquí en el espacio vacío, aquí lo llenamos con rápido. As fast as. Mire, as fast as. Eso es para comparar igualdades. Cuando dos personas tienen una característica que es igual en las dos, entonces simplemente utilizamos as, aquí la mitad de la característica y luego otra vez as. Y eso va a decir tan x como. Entonces sería tan como. ¿Okay? Lo mismo, si nosotros vamos a hacer una comparación de desigualdad y no vamos a ser muy precisos, simplemente utilizamos not as, aquí la palabra de la característica y luego as. Entonces sería, aquí tienen que ir el verbo to be. Por ejemplo, decimos, vamos a ver, my house is not as big as yours. Entonces aquí en la mitad lo llenamos con big, que significa grande. Entonces dice, mi casa, my house is not as big as yours. ¿Ok? My house, mi casa, no es tan grande como la tuya, como tu casa. También podemos utilizar el less than. Este less than sí es donde hay una comparación ya negativa. Entonces es menos que. En el espacio vacío de la mitad va a ir la característica. Entonces decimos que Richard es menos interesante, perdón, está menos interesado en la tecnología que John. Entonces, Richard is less interested in technology than John. ¿Ok? Podemos, por ejemplo, digamos que vamos a hablar de casas. Por ejemplo, my house is less big than yours. O alguien que me diga su nombre de alguien que esté en la sala que me diga su nombre. Jasmine, por ejemplo. Yo me acordé que Jasmine está allí. Entonces yo, por ejemplo, supongamos que la casa de Jasmine es muy grande, la mía en realidad es pequeña. Entonces voy a decir, Jasmine houses is less big than mine. O sea, la casa de Jasmine es menos grande que la mía.
Jasmine's house is less big than mine. Entonces sería igualdad, no tan como, otra es una desigualdad, y esta es menos que. Entonces decimos, la casa de Jasmine es menos grande que mi casa. Miren que para hablar del que utilizamos la expresión than. Por aquí está. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde no la veo? Than John, mírenla acá. Cuando hablamos del que, entonces utilizamos la expresión than, no that, sino than. Entonces, por ejemplo, yo digo que Susana is faster than Nancy. ¿Ok? Cuando aquí estamos hablando de igualdades, as. Mientras que cuando hablamos aquí abajo, vamos a hablar entonces de desigualdades. Vamos a irnos de aquí un poquito más. Y ya pasamos a la contextualización. Entonces, yo quiero ir a una hojita. Voy a dejar de compartir por acá. Bueno, ya terminamos la introducción. Entonces, eso era todo lo que había que explicar. Voy a escribir una hojita. En una hojita. Voy a dejar de compartir en este momento. Ocultemos aquí. Ocultemos aquí. Vamos a ir por acá. Yo quiero buscar en una hoja. Vamos a escribir utilizando esas expresiones. Ok, entonces vamos a bajar aquí un poquito. Y voy a subir un poquito el tamaño de la letra. Y ustedes me van a ayudar. 3 puntos. Bueno, en este momento no voy a utilizar ya el material externo, porque es que se nos va muy adelante, es muy adelantado. Esto es para otra ocasión. Les voy a mostrar dónde los iba a llevar. Es un material que se llama comparativo y superlativo en inglés, pero no me acordaba que aparte de las desigualdades, por ejemplo, el as, también hay otro material, otro contenido que es mucho más avanzado, entonces quería dejarlo para después. Pero voy a utilizar una hojita de Word para hacer la práctica de lo que estamos aquí. ¿Por qué no voy a utilizar el material? Porque en lo que nos piden en las actividades de esta unidad es algo muy sencillo. Entonces, no quiero complicarlos un poquito, no lo quiero mucho, un poquito no, yo diría que más bien bastante, porque no vamos a utilizar todo ese contenido. Entonces, vamos a explicar lo más básico, lo más sencillo. Entonces, yo les voy a dar aquí unos adjetivos, por ejemplo, old, por ejemplo, big, y por ejemplo, interesting. ¿Sí? Bueno, entonces yo quiero que alguien me haga una oración, que se la invente, con la comparación de igualdad. Hablamos de la característica viejo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la palabra viejo va a ir aquí en este espacio. Entonces, yo voy a hacer una primera, pero después les voy a poner a ustedes que me hagan una. O sea, yo les voy a dar el pastel primero y después ustedes se van a defender. Yo digo que, por ejemplo, no sé, voy a decir algo que puede ser un poquito incorrecto, pero voy a decir que Popayán tiene, digamos, no sé si es verdad, pero lo vamos a poner así, tiene 450 años. Y Cali también tiene 450 años. Ambas ciudades tienen la misma cantidad de años. Entonces yo voy a decir que, por ejemplo, Popayán, eso es un ejemplo, no tienen que ser riguroso, is as old as Cali. ¿Sí entendieron? ¿Está comprensible en este caso?
Yes. Ok, listo. Bueno, muy bien. Entonces, les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, Google tiene 15 años y Facebook tiene 15 años. Esto no es tan exacto. Yo no sé cuántos años tienen ninguna de las dos, algo así parecido, pero no sé si tienen 15 años exactamente. Entonces quiero que alguien me haga una oración utilizando a Google y a Facebook. Y as, 3 puntos, as. ¿Alguien se atreve? Yo, ¿Tú eres? What's your name? Jasmine. Jasmine. Okay, go ahead, please, Jasmine. Help us. Okay. Google is as old as Facebook. Ujú. Muy bien, thank you very much, Jasmine. Ok, perfect. Otra persona que me ayude con otra y ya lo voy a poner a que lo invente la misma persona. Puede utilizar, digamos, personas aleatoriamente, cualquiera. Alguien que sea voluntario y me diga dos personas que tienen la misma edad haciendo una oración utilizando as y as. ¿Alguien se atreve aquí? ¿Necesitan que yo les dé aquí los ejemplos como arriba? No hay problema. Gloria. Nadie que se llame Gloria tiene menos de 40 años. Y Amparo tampoco tiene menos de 40. Nadie que se llame Amparo tiene menos de 40 años. Entonces, ambas señoras tienen 40 años. ¿Alguien me puede hacer la oración de estas dos señoras? Que no sea Yasmín. ¿Alguien? ¿No? Voy a ir a buscar en la sala. A ver, yo voy a decir nombres allá. Igual no vemos muchos, entonces nos va a tocar. No se vayan a ir, no se vayan a volar. Esmeralda, ¿nos puede ayudar? Joanny, Roanir. Yes, teacher. Okay, Esmeralda, please help us. No sé si está bien o bueno, si lo entendí bien el ejercicio. Sería Gloria is as old as Amparo. ¿Alguien conoce una persona que se llama Amparo que tenga menos de 40 años? Yo creo que nadie. Ok, listo, muy bien. Vamos a poner otra. Digamos que también es algo inexacto. Digamos, Rome son 450 años. 2450 años, digamos. Y Atenas, 2450 años. Se escribe Rome. Ok. ¿Alguien me puede ayudar con esas dos ciudades? Estamos repitiendo lo mismo, o sea, ¿por qué quiero hacer esto una y otra vez? Porque la idea es que repetir una cosa muchas veces nos vuelve maestros en hacer eso. ¿Alguien me ayuda con esta oración? Con la de Rome y Athens. Si quiere, Jasmine me puede ayudar también otra vez con esta. Okay. Rome is as old as Athens. Is as old as Athens. Ok, perfect. Thank you very much. Ok, vamos con big. Y en este caso ya no les voy a dar el pastel, pero les voy a decir que, por ejemplo, la ciudad de Cali y Medellín son ciudades muy similares. ¿Ok? En tamaño, pues. Entonces, estamos hablando de tamaño, entonces voy a tener a Cali y a Medellín. Yo creo que la diferencia la ciudad de Medellín de Cali son como unos 100.000 habitantes de diferencia. O sea, no es que sea muy diferente
la cantidad de habitantes que tiene. Entonces, si alguien me puede ayudar con esta, le agradecería Medellín y Cali. Utilizando as, espacio, as. Roañer, ¿me puede ayudar con esta? Teacher, sí, quede con mucho gusto. Ah, ok, vale. ¿Y tú eres? Esmeralda. Ok, Esmeralda. Si quieres ayúdanos con esta, vale. Bueno, era Cali y Medellín, ¿sí? Ajá, sí. Entonces sería Cali y is as big as Medellín. Ok, Medellín. Ok, muy bien. Muy bien. La siguiente ciudad es comparada en cuestiones de calor. Vamos a hablar de Cartagena y Santa Marta. ¿Me puede ayudar alguien con esto? Bueno, entonces yo la voy a hacer. Entonces voy a decir que Cartagena is as hot as Santa Marta. Ok. Y nos queda un último adjetivo por utilizar que es interesting. Entonces yo voy a decir, comparar entre dos ciudades que una se llama Barcelona y otra se llama Madrid. ¿Alguien me puede ayudar con esta? Jasmine, ¿tú nos puedes ayudar con esta? Excuse me, teacher. What's your name? The exercise, Jasmine. The exercise. Excuse me. Ajá. Vamos a comparar de igualdad entre la ciudad de Barcelona y la ciudad de Madrid en cuestiones de interesante. Ok, Barcelona y the other city. Madrid is Madrid. Okay. Is the same, ¿cierto? Sí, ajá. Barcelona is as interesting as Madrid. Muy bien. Excelente. Thank you very much. Entonces, en este caso, thank you very much, Jasmine. Volvimos a hacer lo mismo que venimos haciendo. Simplemente aquí tenemos as. Aquí tenemos as. Y en la mitad está la característica. En este caso es caliente, en este caso es interesante, en este caso es grande, pero va siempre rodeada por as y as. ¿Okay? La otra construcción que tenemos es not as. ¿Okay? Not as us es la otra construcción que tenemos. Entonces vamos a cambiar, vamos a hablar, en este caso vamos a utilizar solamente un ejemplo. Entonces vamos a, no, podemos utilizar más incluso. Entonces vamos a cambiarle la edad a Popayán y le vamos a poner solamente 400 años. Entonces, aquí vamos a utilizar, simplemente es la misma construcción, excepto que antes va un not. Decimos que Popayán is not as old as Cali. Muy bien, excelente. O sea, simplemente lo que hicimos fue agregarle antes del is, no, antes del as, perdón, un not. Popayán is not as old as Cali. Entonces, simplemente volvemos a tener básicamente lo mismo. Una característica rodeada por as, solamente que antes de ese as hay un not. Entonces ya hay una desigualdad, ya no son iguales. Ya esta primera persona, ciudad o objeto ya es menos o no es tan como, o sea, no llega a alcanzar a la otra ciudad, a la otra persona, al otro objeto, no es tan viejo como. Vamos a hablar entonces, por ejemplo, de Google.
vamos a decir que Google es más, aunque no es verdad, solamente tiene 10 años. Entonces, ¿alguien me podría decir la oración aquí? Voluntaria Sí, la que señor. sea. ¿Vale? Bueno, entonces sería Google Ajá. is not as old as Facebook. Ok, perfecto. Google is not, este not debería escribirlo en mayúscula, pero no, no voy a ceder a la tentación. Is not as old as Facebook. ¿Ok? Google is not as old, vuelve a ser un all rodeado por as, pero en este caso ya no son iguales, ya uno es menos que el otro. Y así con todos los demás. Entonces, ya estamos resumiendo, ya estamos acabando. Y la otra composición que hay es less than. En la mitad va a ir la característica. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, ya no vamos a utilizar las oraciones de abajo, no vamos a poner datos, sino que vamos a hacer oraciones sencillas. Por ejemplo, yo les voy a hacer un primer ejemplo. Uno es, ¿por qué? Porque en este caso no hay ninguna construcción extraordinaria, simplemente son palabras normales. Menos bonita que, menos interesante que, menos costosa que, menos, no sé, alta que. Simplemente son oraciones ya sencillas eh, que el vocabulario sería less, sería lo único nuevo, porque than ya lo conocemos, que significa que. Entonces les voy a escribir ejemplos. Por ejemplo, Google es más pequeño, más joven, entonces decimos Google is less old than. Vemos aquí less. Y aquí than. Y en la mitad la característica. Entonces tenemos el less. Y el than. Google is less. Perdón un segundito, que no quiero que me pase una cosa. Less old than Facebook. Entonces, ese less es este de acá. Y este than es este de acá. Pero ya no hay una construcción. Si yo fuera a escribir una oración utilizando less, la podría escribir así tranquilamente porque simplemente con saber que la palabra less significa menos ya está todo dicho. Entonces, por ejemplo, Jaime, que soy yo, is less fast. ¿Saben cómo se llama el último campeón olímpico de atletismo? Bueno, Jaime es less fast que casi todo el mundo, pero hablemos de un atleta olímpico que es el más rápido de todos. ¿Se acuerdan cómo se llama? I don't know. Usain Bolt. ¿Okay? Entonces, Jaime is less fast than Usain Bolt. Por ejemplo, una ciudad que es muy interesante es la ciudad de París. Y vamos a escoger una ciudad que no hiera los sentimientos de ninguno acá. Por ejemplo, digamos que la ciudad de Quito. No, vamos a una más lejana que de pronto hay gente quiteña acá. Vamos a utilizar la ciudad de Misiones, Argentina. París, no, entonces vamos a escribirlo diferente. Entonces decimos que Misiones is less interesting than Paris. ¿Ok? Entonces no hay nada que explicar aquí. Pues no, ¿por qué lo traje a colación? Porque estas tres estructuras son las que nos van a pedir que utilicemos para hacer comparaciones en una evidencia que se llama, ¿cómo se llama? No recuerdo. Se llama Cell Phones for Sale. Necesitamos conocer, saber
estas tres estructuras para poder hacer esa evidencia de la mejor forma. Dios mediante, en una próxima ocasión les explicaré la comparación de superioridad, porque no es lo mismo. Entonces ya no puedo decir, por ejemplo, que, Google es más vieja que Facebook, utilizando una palabra como, por ejemplo, la palabra more. Entonces ya es incorrecto. Decir more all está incorrecto. Entonces, pero en este caso ya es un contenido gramatical ya diferente. En este caso, lo que nos corresponde en esta unidad número 3, no hay necesidad de saber cuestiones de superioridad. Estamos en igualdad, desigualdad e inferioridad. Igualdad, que es tan viejo como; en desigualdad, que no es tan viejo como; y en inferioridad, que es menos viejo que. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo quería que viéramos hoy, y ya en otra ocasión voy a explicar lo de superioridad, que es más sofisticado, pero si quieren, ustedes pueden recurrir a esta dirección. Se las voy a pegar en el WhatsApp, en el chat de aquí de la sala. En este momento lo estoy copiando, y si ustedes van al chat que aparece en la parte inferior derecha de sus pantallas, que es como un dialoguito, ahí van a encontrar esta dirección, que ahí les explican cómo hacer comparaciones de superioridad. No nos metimos para allá porque en este caso las evidencias no nos piden que comparemos superioridad, sino básicamente igualdad, desigualdad e inferioridad. Entonces, bueno, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Mediante este video lo voy a subir ya para el día de mañana, va a aparecer en la plataforma de YouTube. Y si están suscritos a mi canal, apenas suba, a mí mismo les aparece notificación de que se subió el video. Si necesitan ver el video nuevamente, pueden ir ya les voy a mostrar, al curso. En el contenido del curso van a ir a el proyecto. En proyecto van a abrir las sesiones virtuales o en línea, y aquí van a encontrar el ingreso para las sesiones virtuales. Siempre lo van a encontrar aquí, y también van a encontrar las grabaciones. En este momento no aparecen todas las grabaciones. Bueno, no aparece esta grabación que estamos en este momento teniendo en lugar. ¿Por qué? Porque es la del 15 de junio y apenas la voy a subir después. Entonces aquí están los resúmenes de las otras sesiones virtuales y la dirección hacia esa sesión virtual, simplemente pulsando en la grabación. ¿Ok? Entonces aquí abajo de este video que estamos grabando en este momento va a aparecer esta dirección, y también la que les acabo de pegar en el chat, y nos lleva a un contenido de comparación, pero es comparación un poquito más sofisticada de lo que nos están pidiendo en la sesión número 3 o en la unidad número 3 del curso English.Works nivel 3. Entonces, bueno, muchachos, creo que esto es todo lo que tenía para el día de hoy. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer, y si no, ya nos podemos retirar a descansar. Muchas gracias a los que se vayan a retirar por su asistencia y por quedarse hasta el final. Gracias, profesor. Una pregunta, instructor. Sí, Esmeralda. Gracias, muy amable. Simplemente quería saber si todavía había oportunidad de subir de alguna parte de las evidencias de ahorita esta actividad 2 que ya pasó, que finalizó ahorita el domingo 12 de junio. Ah, sí. No sé, digamos que no alcancé de mi parte a subir todas las actividades, pero no sé si hay todavía posibilidad de subirlas. Sí, la respuesta es afirmativa, Esmeralda. Ya no me entran las evidencias como entregadas a tiempo, entonces hay una pequeña penalización, pero no, nadie va a perder si tiene las evidencias bien realizadas. Y incluso si usted la saca en deficiente, o sea, con una D, me la puede reenviar nuevamente. Y bueno, cuando yo les pongo una D, al ladito hay una recomendación de lo que necesita corregir para que la vuelva a enviar y ya obtenga la A.
Ah, correcto, sí, señor, como una retroalimentación, sí, señor. Sí, señora. Ajá, una Ah, retroalimentación, ok. usted la corrige y le reenvía. Si de pronto, por casualidad, se le volvió a subir el archivo que estaba incorrecto o la mandó incorrectamente, yo le puedo dar una tercera chance para que vuelva a subir. ¿Qué ha pasado, Esmeralda? Porque tengo tres oportunidades. Porque, por ejemplo, hay gente que se le ha ido la luz cuando está enviando la evidencia. O en la tercera vez, en la segunda vez que la envió, volvió a recoger de su computadora el archivo que estaba mal hecho, o que donde no tenía las cosas pues como era la corrección. En vez de coger la corrección que hizo, cogió el mismo archivo que la otra vez había mandado y que era incorrecto. Entonces por eso hay una tercera chance para que no me toque a mí recibir las evidencias por donde no corresponde, sino siempre recibirlas por la plataforma. ¿Ok? Ah, bueno, sí, señor, es bueno saberlo. Muchísimas gracias, Ok, muy amable. con mucho gusto, Esmeralda. Jasmine, muchas gracias por asistir, Roani también y Joanny. Bienvenidos siempre y nos vemos Dios mediante entre 8 días, que es 22. Esa sería la última sesión virtual que tenemos, que corresponde a la unidad número 4. Y ya tendríamos, si hay necesidad, una quinta o una sexta sesión, pero eso no es muy seguro que vaya a ocurrir. Entonces, ya Dios mediante entre 8 días sería la última del 22 de junio del año 2022. Entonces nos veríamos nuevamente en esa sesión virtual del próximo miércoles, que es 22 de junio. ¿Ok? Muchas gracias por asistir. Entonces aquí queda el video, lo pueden acceder. Muchas gracias por estar hasta el final y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, que esté muy bien. Buenas noches para todos. Muchas Gracias, gracias, muy buenas noches amable. para See you todos. next class. See you next class. Bye bye, take care, Jasmine. Thank you very much for attending. Bye bye.